Estamos en Marcos 16 y mire, hermano, esta semana le di vueltas al sermón como usted no tiene idea. Dije, podemos leer mucho, muy complicado, o podemos leer poquito, pero de como quiera estaba complicada la cosa. Vamos a hablar de la resurrección hoy. Vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Yo creo que si a alguno le pregunto yo, y usted me dice que usted no sabe que Jesucristo resucitó, voy a estar sorprendido. Mire que no le estoy preguntando que si creo, que si no creo. Le estoy preguntando si sabe de la resurrección. Yo creo que todos sabemos de la resurrección. Yo creo que todos sabemos que Jesucristo resucitó. Y cuando hablamos de esas cosas, a veces las personas empiezan a hacer preguntas interesantes. Así que hoy vamos a ir poquito a poquito, no lo vamos a acabar todo, como siempre. Vamos a ir poquito a poquito porque dice Arle que Marcos es complicado. Vamos a la presencia de Dios para que Él nos... Más complicado que Martín. Vamos a la presencia de Dios para que Él nos hable. Amén. Padre, nuevamente delante de tu presencia, Señor. No nos cansamos de venir a tu presencia. No nos cansamos, Señor, de darte gracias. No nos cansamos de bendecirte. No nos cansamos, Señor, de presentarnos delante de tu trono, Señor. Y en especial ahora, Señor, que queremos que tú nos hables. Que seas tú, que no sea yo, Señor, que no sea la idea que yo traigo, que sea tu Espíritu, el que toque a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que a través de la palabra tú nos convenzas, tú, Señor, nos des un aliento nuevo, Señor, para seguir adelante. Habla a través de las Escrituras que tú ya nos diste, Señor, que son inspiradas. Háblanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16, capítulo 16, versículo 1 al 4, nos narra lo que pasó el primer día de la semana. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Algo excepcional pasó aquí. Las mujeres van a ver a Jesucristo, como es costumbre las mujeres. ¡Qué bendición! Ustedes hacen lo que nadie más quiere hacer, oiga. ¡Qué bendición! Y estas muchachas, estas mujeres van a ver a un cuerpo que lleva 3 días ahí, que según ellas nadie lo había limpiado, que si pensamos un poquito estaba con fluidos corporales por todos lados. No era una tarea agradable lo que ellas querían hacer. Y encima de ello tienen una piedra enorme que parecía que era como una piedra de molino que tapaba la entrada y van preocupadas. Pero mira, hay algo que por ahí nos platican que se llama ECM. En inglés, NDE. No me mire con esos ojos, hermano. Algo que le llaman una experiencia cercana a la muerte. Near Death Experience le llaman. Por ahí andan gentes diciendo que se murieron y que regresaron. Y cuando regresan nos platican una serie de cosas que les pasó cuando estaban muertos. Ya sea que hayan estado muertos 3 segundos o 3 días, a saber, pero nos platican una serie de cosas increíbles. Ya le he dicho yo que si alguien viene y le platica esas cosas, no le crea. No es que no haya visto, no es que no le crea lo que le están diciendo, porque a saber quién se lo platicó a esta persona, ¿ok? Ahí lo platicamos más de eso. Vienen y le dicen que vieron el cielo y nos dicen, así es el cielo. Oiga, a mí ya Dios ya me dijo cómo está el cielo. Usted no me tiene que venir a decir otra vez, ya la Biblia dice cómo va a ser el cielo. Vienen y dicen que sintieron una paz increíble. Sí, hermano, ya la Biblia dice que en aquel lugar no va a haber dolor, no va a haber llanto, no le crea. Ya en la palabra de Dios nos ha dicho. Pudiera ser una mentira al enemigo. Sin embargo, estas personas, las que experimentan este tipo de cosas, están convencidas. Y nadie les puede decir lo contrario porque ellas experimentaron algo. Están absolutamente seguras e inclusive cambian su estilo de vida. Después de que tienen este tipo de experiencias, son otras personas totalmente diferentes. Se vuelven más espirituales, buscan la paz con las demás personas.
En fin, algunas ni siquiera ponen un enfoque en Dios, pero cambian su vida. Es una vida diferente, un estilo de vida que parece que los hace ser más espirituales, porque tuvieron esta experiencia. ¿No es cierto? Este tipo de experiencias son únicas. Si es que son reales, no se pueden reproducir. Si usted quiere experimentarlo, usted tiene que morir y resucitar, a ver si lo experimenta. Está difícil la cosa. Representan un reto para los que escuchamos la historia. ¿Qué te pasó qué? ¿Que viste a quién? ¿Que te dijeron qué? Es un reto. Nosotros no podemos comprender eso porque nosotros no lo experimentamos. Ellos experimentaron algo interno que solamente tienen, ellos lo vivieron, lo único que tienen para comprobarlo es su cambio externo. Mira, por lo que experimenté, ahora ya no hago esto, ahora ya no hago aquello, ahora hago esto, ahora... Es lo único que tienen, el cambio de ellos es externo y con ello ellos quieren probar que tuvieron esta experiencia. Le tengo una noticia, mi hermano. El cambio del cristiano es interno. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, usted y yo cambiamos por dentro. ¿Cómo le puedo yo comprobar que creí en el Señor Jesucristo? Usted no puede. Porque el cambio fue en el corazón, fue interno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vivimos, somos nuevas criaturas. Ahora estamos en Cristo, el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. El cambio es interno. Ahora, si usted me dice que aceptó al Señor Jesucristo y no cambió ni una pizca, bueno, ahí lo platicamos. Se espera que haya un cambio, pero el cambio es interno. La Biblia, además de la resurrección de Jesucristo, nos narra 9 personas con nombre y apellido que resucitaron. Estaban muertos y resucitaron, además de Jesús. Ninguno de ellos se registra en la Biblia que nos haya platicado lo que vivió del otro lado. Ninguno de ellos. Inclusive en Mateo 27 nos narra algo interesantísimo cuando muere Jesucristo. Y se abrieron los sepulcros y muchos, ¿cuántos? Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero en ningún lado nos dice qué dijeron, qué experimentaron, cuánto tiempo habían estado muertos esos santos. A saber. La cuestión de la resurrección es algo interesante. El caso de Lázaro, un caso súper interesante. 4 días el hombre. ¿Y dónde se vio que Lázaro nos dijera su experiencia cercana a la muerte? Lázaro no, ni siquiera le preguntan a Lázaro, no habla Lázaro en toda la Biblia. Como contraste, tenemos la narración de Pablo, que fue al tercer cielo. Dice, yo sé de un hombre, no sé si dormido o despierto, pero estuve en el tercer cielo. Y me revelaron el misterio del Evangelio. Y no supe cómo fue la cosa, pero aquí está el Evangelio. Pero él no se murió, oiga. Esto de las experiencias cercanas de la muerte, a saber cómo funciona eso. Pero hoy vamos a estudiar acerca de la resurrección más importante que ha pasado en la historia de todo el mundo. Porque la resurrección de Jesucristo nos garantiza la vida eterna. Lázaro resucitó, qué bueno. Después de unos años se volvió a morir. El hijo de la viuda que Jesucristo resucitó, está bueno, se volvió a morir. La hija de Jairo se murió, se volvió a morir. La resurrección de Jesucristo, que nomás entre paréntesis, por si no sabía, él está vivo, él no se volvió a morir, me garantiza la vida eterna. La vida eterna solo es posible porque Jesús está vivo. Si Jesús no hubiera resucitado, mi vida eterna no hay garantía, no es posible. La vida eterna está disponible, además, para todo aquel que crea en la resurrección de Jesucristo. Al principio le hice una pregunta, ¿cuándo ustedes saben que Jesucristo resucitó?
Gran cosa, todo el mundo se enteró. ¿Cuántos creen en la resurrección de Jesucristo? Es otro tema. Pero vamos despacito, dice Arlie, Marcos es complicado, vamos despacito. En el versículo 1 nos habla de que las mujeres muy de mañana, después del día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A qué hora se iban a ver las mujeres? Tempranito. ¿A qué hora se empezaba el día judío? El día judío no empezaba a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, 4. Empezaba el día anterior, cuando se metía el sol. Así que cuando dicen que el día después del día de reposo, cuando pasó el día de reposo, todos nos imaginamos, hasta a mí se me ocurre a veces la locura de hacer un servicio allá afuera a las 5 de la mañana, porque es el día de resurrección a las 5 de la mañana. Pero el día empezaba en la noche del día anterior, por decirlo así, el sábado en la tarde, cuando se metía el sol, ahí empezaba el domingo. Así que, ¿a qué hora se reunieron las mujeres? No tengo idea, pero se iban a reunir muy temprano el domingo para ir a ver a Jesús. Ellas habían seguido a José de Arimatea, habían seguido a Nicodemo, vieron cómo pusieron a Jesucristo en la tumba, vieron cómo rodaron la piedra. Lo que no vieron es que Nicodemo llevaba especias, llevaba como 100 libras. Ahorita le platico. Así que a lo mejor el cuerpo de Jesús ya estaba limpio. Ellos no se habían dado cuenta de eso. Pero ellas van y están preocupadas. ¿A qué hora nos vamos a ver? Lo más temprano que se pueda. Hoy en día, mis hermanos, las hermanas que hacen tanto por nosotros, a veces se les ocurren unas ideas fantásticas. Un sticker en el microwave, ahí está tu cena, púchale y te desayunas. Estas mujeres no tenían ese lujo. Ellas tenían que moler el trigo, ellas tenían que hacer el pan, ellas tenían que hacer la masa antes de ir a ver a Jesucristo. ¿A qué horas nos vamos a ver? Pues en cuanto termine de amasar el trigo. En cuanto la cosa esté lista, porque si no, no tiene el lujo que tenemos nosotros. Acompáñenme a Mateo 27. Versículos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sé que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los fariseos habían entendido lo que Jesús había dicho. No le habían creído, pero sabían que algo iba a pasar al tercer día. Las mujeres, cuando van a ver al sepulcro, no sabían que iba a haber soldados. Lo único que estaban preocupadas, ir a buscar el cuerpo del maestro. Ellas no se acordaban, no pensaban, no creyeron que Jesucristo iba a resucitar. Ellas estuvieron ahí cuando lo mataron. Cuando la última gota de sangre salió de su cuerpo. ¿En qué cabeza cabe que ese mismo cuerpo perforado se fuera a levantar en 3 días? A nadie se le hubiera ocurrido eso. Si usted y yo hubiéramos estado con Jesucristo ahí y Él nos dice: le estoy diciendo que en 3 días lo voy a volver a ver. Yo digo: pues en 3 días me voy a morir porque lo voy a ver en 3 días. Pues más fácil que yo lo vea en el cielo, a que Él se levante al tercer día. Las mujeres no entendían. La Biblia no dice que nadie supiera más nada que lo que Jesús había dicho. Nadie sabía de las guardias, nadie sabía. Las mujeres simplemente tenían una idea: nos vemos temprano y vamos a limpiar el cuerpo. ¿Qué necesitaban las mujeres? El mismo verso 1 de Marcos 16 dice que ellas fueron a comprar especias aromáticas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se echa a perder. El cuerpo, no sé cuánto tiempo tarde,
Para los 3 días ya está podrido. A los 3 días, los líquidos que le habían sobrado al Señor Jesucristo ya se habían hecho gelatina dentro. Las heridas que le habían hecho al Señor Jesucristo ya se estaban infectando. ¿Por qué necesitaban especias aromáticas? Para que oliera rico. Porque ya olía feo. Todo lo que necesitaban era algo para que el cuerpo oliera más o menos. Porque no tenía una caja de cedro como hoy en día. Una sábana y a la intemperie. Olía feo. Acompáñenme a Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Nicodemo, que ayuda a José de Arimatea a poner el cuerpo en la tumba, trae 100 libras, 50 kilos de aceites, de especias, para ungir el cuerpo. Porque iba a oler feo. No era una cosa agradable. Era, podemos decir hoy, aceites y sábila, en lugar de mirra, de sábila, para ungir el cuerpo. Y tal vez las mujeres no se dieron cuenta que el cuerpo de Jesús ya estaba limpio. Porque cuando Jesucristo resucita y se les aparece a los apóstoles, el cuerpo estaba limpio. A lo mejor Nicodemo lo limpió. A lo mejor no lo limpió. ¿Qué sé yo? ¿Qué necesitaban? Algo que hiciera que el cuerpo oliera rico. Porque apestaba. Oiga, pastor, ¿está usted hablando de Jesucristo? Pues su cuerpo se estaba echando a perder. ¿Está usted seguro, pastor? Bueno, yo no estuve ahí. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Quién les iba a abrir la tumba? El versículo 3 era otra preocupación que tenían ellas. ¿Quién les iba a abrir la tumba? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Y quién me echó esta araña? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estaban preocupadas porque era una piedra grande, dice ahí. ¿Quién nos va? ¿Se da cuenta? En las mujeres que fueron, María Magdalena, María la madre de Salomé, María, en ningún momento ellas pensaron, ¿y si Jesucristo realmente resucitó? No pasaba por su mente. Ellas dijeron, tenemos esta tarea que hacer. Ellas iban, tenían todo lo que necesitaban, excepto quiénes iban a mover la piedra. ¿Qué iban a hacer? Estaba difícil la tarea. Pues estaban determinadas. El versículo 4 responde una pregunta. ¿Quién les iba a mover la piedra? Dice el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Qué pasó? La piedra ya no estaba. Estaba a un lado. Y en la piedra, que era muy grande, estaba sentado un ángel. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? En el mismo canal a la misma hora. Una piedra muy grande. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esa, mi hermano, es la pregunta correcta. ¿Qué necesitaban? A saber qué necesitaban para el cuerpo. ¿Quién les iba a mover la piedra? A saber quién les iba a mover la piedra. ¿Cómo iban a encontrar el cuerpo del maestro? A saber cómo lo iban a encontrar. La pregunta correcta es, ¿qué pasó en estos 3 días? ¿Qué pasó entre el momento que Jesucristo entrega el Espíritu y el momento que el Padre lo levanta de los muertos? ¿Qué pasó?
¿Por qué es tan importante si hay otras gentes, muchas gentes que han resucitado? ¿Por qué esta resurrección es tan importante? Al simple vistazo, al ojo, así nomás, por encimita, gran cosa. Le movieron la piedra y se salió de la tumba. Eso fue lo que pasó. ¿Qué más quiere, pastor? Eso fue lo que pasó. Eso dice ahí. ¿Sabe qué pasó? Tengo aquí un arroz con pollo, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Esto se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. En su totalidad. Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Check. Jesucristo le ganó al enemigo. Se cumplió la palabra. La enemistad entre el enemigo y el Hijo del Hombre llega a su máximo clímax y Jesús hiere a la serpiente antigua y le gana a Satanás. Se cumple. Salmo 16:10. Para que le digan a su pastor, pastor, ya ve, se equivocó. ¿Qué dice el Salmo 16:10? A veces porque no sabemos las Escrituras, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Salmo 16:10 dice, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Le seguimos leyendo. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros. Está hablando de Jesucristo, lo están matando. Me quebrantó en quebranto de quebranto, corrió contra mí como un... No es cierto, estoy leyendo Job. ¿Por qué no me detienen, oiga usted? ¿Le iba yo a seguir? Para que le diga a su pastor que se equivoca, ¿no le dije? Y nadie me detuvo. Ok, estoy en el 10, ahora sí, en el 16:10. Ahora sí estamos en el mismo. A ver si latino. Ajá, ¿quién digo yo? Porque no dejarás, ahora sí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué dice? No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Apestaba el cuerpo de Jesús? No. El cuerpo de Jesús no se corrompió. ¿Necesitaban las especias aromáticas? No. Cuando leemos y sabemos las Escrituras, nos encontramos no haciendo cosas que no tenemos que hacer. Las mujeres no tenían que ir a limpiar el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Check. Estaba limpio, se levantó con ese cuerpo poderoso. Dice Salmo 49:15. Me ando adelantando, digo usted. Salmo 49:15. Y ahora sí le prometo que leo los salmos. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, del poder del sepulcro, porque Él me tomará consigo. ¿Dónde estuvo Jesucristo estos 3 días? El Padre lo tomó consigo. Check, se cumplió la Escritura. ¿Qué dice Apocalipsis 1:18? Y el que vivo, pero estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, del Hades. En otras palabras, se murió, lo pusieron en el Hades, en el sepulcro, y él desde adentro le quitó la llave, con permiso, abrió la puerta y se salió y se quedó con la llave. Check. ¿Qué pasó ese fin de semana? Jesucristo triunfó. Juan 10 del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento recibí de mi Padre. Check. Se cumplió la Escritura. Él puso su vida y Él regresó. Romanos 10:9, aunque Jesucristo tenía poder para volver a tomar, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos. Check. Él tenía poder para tomarla y esperó a su Padre, a que su Padre lo levantara. ¿Por qué esperó a que su Padre lo levantara? Eso comprueba que el Padre estaba complacido con el sacrificio de Jesús. Si Él no le hubiera gustado al Padre, si el Padre hubiera tenido algo en contra de Jesús en su sacrificio, el Padre no lo hubiera levantado. Pero porque lo aceptó, el Padre lo levanta. Eso no es todo lo que pasó esa mañana o ese fin de semana en esos 3 días. Acompáñame a Mateo 16. Y hay más, oigan, más que ando deprisa porque hoy sí nos tardamos mucho. Mateo 16, versículo 1 y luego versículo 4. Vinieron los saduceos y los fariseos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ellos querían una prueba. Queremos ver que caiga fuego del cielo y que nos compruebes que eres el Hijo de Dios. Dice el versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. ¿Qué le pasó al profeta Jonás? 3 días estuvo allá adentro. 3 días estuvo Jesucristo y regresó. Él es el Hijo de Dios. Check. Colosenses 1, del 12 al 15. ¿Qué pasó ese fin de semana? La Escritura se cumplió. Colosenses. ¿Quién me movió Colosenses, oiga? Ahí está. Colosenses 1, del 12 al 15, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero. Él recibió el reino. Él nos salvó. Check. El primogénito. Y porque Él es primero, nosotros le seguimos, porque estamos en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice el versículo 14. Ha trasladado el reino de Dios al Hijo. Check. Se cumplió la Escritura. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Yo puse esa 1 Timoteo. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Ahorita le digo qué dice. Dice, porque hay un solo Dios. No esa, pero esta. No está ahí en la pantalla. No. 1 Timoteo 2, 5 al 6. No está en la pantalla. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El que es el único mediador. Check. No hay otro más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie más se ha dado en rescate por nosotros más que Jesucristo. Por eso Él es el único mediador. Teníamos en la pantalla Hechos 4:12 que dice, no tengo Hechos 4:12 ahí tampoco. No, Juan 6:40, perdone usted. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él nos puede resucitar. Ahí estaba Timoteo ahí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué pasó ese fin de semana? Jesucristo hereda el reino. ¿Qué pasó ese fin de semana? Jesucristo derrota a Satanás. ¿Qué pasó ese fin de semana? Jesucristo tomó las llaves del Hades, de la muerte. ¿Qué pasó ese fin de semana? Él resucitó para que yo pueda resucitar.
Amén. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué esperanzas tengo yo? Ninguna esperanza. 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Esta Biblia, hace ratito decíamos que tal vez usted pagó $50 por su Biblia. Hace ratito decíamos que tal vez cuántos hombres murieron para que tuviéramos la Biblia en nuestras manos. La palabra de Dios se cumplió en su totalidad en Jesucristo cuando Él resucita. ¿Qué pasó ese fin de semana? Es la resurrección más importante del mundo, porque me garantiza la vida. Hablando de este versículo, Charles Spurgeon dijo en alguna ocasión, 3 o 4 hechos simples constituyen el Evangelio, según lo expone Pablo. 3 hechos simples o 4 hechos simples son el Evangelio. Nuestra salvación depende de la encarnación. Si Jesucristo no hubiera nacido, olvídese del sacrificio. Tenía que haber nacido primero. De su vida santa, perfecta, sin mancha. De su muerte voluntaria y de su resurrección por el Padre. 3 o 4 hechos simples hacen que nuestra vida sea diferente. La encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. El que cree en estas verdades ha creído en el Evangelio. Si usted cree que Jesucristo nació en la tierra como un niño, si usted cree que Jesucristo vivió sin mancha, una vida perfecta delante de Dios, si usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario en su representación, llevando sus pecados, mis pecados, y si usted cree que Jesucristo resucitó al tercer día, que el Padre lo levantó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, usted ha creído el Evangelio. Y si usted ha creído el Evangelio, encontrará en él, sin ninguna duda, la salvación eterna. Porque cuando creemos en Jesucristo, Él nos garantiza la vida eterna, la salvación eterna, porque Él ya está vivo, después de que Él murió. Lo que pasó esos 3 días en la tumba no fue una experiencia cercana a la muerte. No fue otra resurrección más para los registros de la historia. Jesús no fue enterrado vivo, ni lo salvó la campana y lo sacaron vivo, no. La resurrección de Jesús es el hecho culminante de un ministerio perfecto en el cual Jesús se convierte en el Señor de nuestras vidas, que puede perdonar a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que cree en su nacimiento virginal, a todo aquel que cree en su sacrificio perfecto e injusto, en donde el justo por los injustos muere, en nuestra representación, logrando así que el Padre nos declare justos por la justicia de Jesucristo. El justo por el injusto. Todo el que crea que Jesús murió por sus pecados y que el Padre le levantó de los muertos al tercer día, es salvo y ha pasado de muerte a vida. Amén. Las mujeres que fueron a limpiar el cuerpo de Jesús esa mañana no sabían que se iban a encontrar, que iban a ser las primeras en ver la escena más importante de toda la historia del mundo. Ellas no se esperaban llevar la noticia más importante de toda la historia de todo el mundo. Jesús les dice, ve y díganle a los discípulos, especialmente a Pedro, dice el ángel, ve y dile a Pedro. Ellas no sabían esa mañana que Dios les iba a encargar la tarea más importante de toda la historia. Ir y decirles, el Maestro está vivo. Si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios, vana es entonces también nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Vana hubiera sido la noticia de las mujeres si Cristo no hubiera resucitado. De nada sirve. El tiempo que estamos aquí lo estamos desperdiciando si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero Jesucristo resucitó. Nuestra fe es real, es auténtica, es en el unigénito Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros, y Él es real y Él está vivo. Y si usted cree eso, usted ha pasado de muerte a vida. La vida eterna está disponible para todo aquel que crea en la resurrección de Jesús, en su encarnación, en su muerte, en su resurrección. Si usted ha creído, usted es hijo de Dios. Si usted no ha creído, ¿qué está esperando? Jesús está vivo. Vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, gracias, Señor, porque estás vivo. Gracias, Señor, porque no es una narración más, no es algo ficticio. Gracias, Señor, porque tú eres real, porque nuestra fe está afincada en hechos reales. Tú te levantaste con poder esa mañana y tú reclamaste el reino para ti. El Padre te levantó, te dio un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de ese nombre, Señor, nos postramos en esta mañana y te damos gracias, porque tú, Señor, nos has rescatado para ti, para hacernos una nación santa, sin mancha, Señor. Gracias, oh Cordero de Dios inmolado, que quita el pecado del mundo. Gracias porque en esa cruz del Calvario, con un cuerpo físico como el mío, derramaste hasta la última gota de tu sangre, para que yo pudiera tener perdón, para que yo pudiera venir delante de tu presencia y te rogara, Señor, hazme tu hijo. Y gracias, Señor, porque esa mañana tú te levantaste con poder para decirme, ahora yo te voy a levantar en aquel día. Yo te resucitaré en el día postrero, porque es el mandamiento de mi Padre. Gracias, Señor, porque con tu resurrección tú nos garantizas la vida eterna contigo, Señor. Gracias, Padre, es todo lo que podemos decirte. Ayúdanos a tener esa seguridad en nuestros corazones, que nada nos haga, Señor, dudar de esa salvación tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Y si alguno aquí de mis hermanos, Señor, aún no está seguro, te ruego que tu Espíritu Santo, que convence de pecado, de juicio, que tu Espíritu Santo toque los corazones de los que aún necesitan ser tocados, y que hoy todos unánimes podamos decir, somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, porque Jesucristo ha resucitado y creemos en el unigénito Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén.